En esta clase lo que vamos a ver es o son las generalidades del sistema cardiovascular, iniciando por el sistema arterial, luego el sistema venoso y al final el sistema linfático. En otros videos pueden ver cómo se llaman cada una de las arterias y venas que irrigan o drenan al cuerpo humano, pero esta clase en particular es especial para cuando empiezas a estudiar el sistema cardiovascular, que puedas manejar de manera adecuada la terminología. Ese es el objetivo de esta clase. Entonces, lo primero que tenemos que ver es en cuanto a el sistema arterial. Al principio, lo que se les denominó arterias porque se pensaba que por las arterias circulaba aire. Y de hecho, ¿por qué se pensaba esto? Porque, inclusive en la actualidad, si tú, por ejemplo, disecas en un cadáver, sobre un cadáver, una de las partes que te ayudan a orientarte si ese vaso sanguíneo es arteria o vena, además del color, ya que las venas se ven un poco más oscuras y de color entre morado, marrón, es que también las arterias normalmente las encuentras vacías. Entonces, cuando por primera vez se disecó un cadáver y se vieron estos conductos, y como están vacíos, o como se encuentran vacíos, se pensaba que el aire circulaba directamente sobre ellos. ¿Por qué están vacíos? Esto es algo fisiológico o pasa esto en la muerte, ya que la mayor cantidad de sangre se va a quedar almacenada en el corazón y en el sistema venoso. De hecho, cuando estamos vivos, la mayor cantidad, el 80% de la sangre que está en nuestro organismo, de los 5 litros aprox en promedio que tenemos en el cuerpo, el 80% está en las venas y sobre todo cuando estamos parados, bueno, pues están en las venas de los miembros pélvicos. Por lo tanto, cuando morimos, la sangre al ya no estar circulando, se conglomera dentro de las cavidades cardíacas y de las venas. Por eso las arterias quedan vacías y entonces por eso se le consideraba que por estos conductos circulaba aire. Por eso se les nombró como arterias. Uno de los grandes investigadores que trajo a relucir el cómo circulaba la sangre, conocido como el padre de la fisiología cardiovascular, fue un personaje inglés llamado William Harvey, que describió la circulación sanguínea e hizo unos tratados de cómo se movía la sangre a través de los vasos sanguíneos y pudo identificar la circulación o el sentido de la circulación del corazón hacia la periferia y el retorno venoso, con algunos experimentos en animales que ahorita parecerían bastante sencillos, pero para la época fueron muy importantes para poder describir por primera vez y de manera correcta la circulación. Entonces se creía en época de Galeno o de Hipócrates que la sangre circulaba a través del hígado, o ese era el principal bombeador de la sangre, hasta que ya William Harvey describió perfectamente cuál era este sistema circulatorio y su funcionamiento. De hecho, podemos ver algunos experimentos en donde pudo corroborarse una de las propiedades de la circulación sanguínea venosa. Se colgaban los brazos, se colgaba una persona viva su brazo y entonces veía cómo la sangre llenaba estos vasos sanguíneos y cómo se comprimían estas venas superficiales y entonces se veía que había un flujo de la periferia hacia lo proximal. Obviamente vean aquí en la imagen se ve un torniquete. Entonces, gracias a estos experimentos y algunos otros que describe en sus publicaciones, William Harvey pudo describir cómo circulaba la sangre. Por eso es considerada como el padre de la fisiología cardiovascular. Por ejemplo, en este grabado de la Biblioteca Nacional de París podemos ver
un poquito la descripción de cómo se imaginaba la circulación sanguínea y los vasos sanguíneos presentes, y este grabado es derivado de algunas disecciones de algunos anatomistas, como de algunos de los trabajos de William Harvey. Entonces, si nosotros definimos arterias y venas, es importante tomar en consideración lo que normalmente en la primaria o en la secundaria, en nuestras clases de anatomía o de biología, nos enseñan, es que las arterias tienen sangre oxigenada y las venas tienen sangre desoxigenada. En realidad eso es parcialmente correcto, pero la definición quedaría corta ahí. Para poder definir a una arteria o a una vena es necesario ver su origen. Entonces, como definición, las arterias van a ser tubos flexibles, elásticos, con diámetros distintos, pero que derivan o su origen está en los ventrículos o que salen de las cavidades cardíacas llamadas ventrículos. Y pues sí, la mayoría tiene sangre oxigenada. La gran arteria del cuerpo, la aorta, sale del ventrículo izquierdo y es la que lleva la mayor cantidad de sangre oxigenada. Pero si nos atendiéramos a esa definición de que definir una arteria con la concentración de oxígeno que tiene, estaría incorrecto, porque la arteria pulmonar, que sale del ventrículo izquierdo, lleva la sangre con menor oxígeno, de hecho la lleva hacia los pulmones para la oxigenación. ¿Pero por qué entonces se llama arteria pulmonar? Porque sale de un ventrículo. Entonces todos los vasos sanguíneos y sus derivados que salen de los ventrículos van a ser arterias. Y todos los vasos sanguíneos y las afluentes que están formando estos vasos sanguíneos, aquí ya viene un primer término que vamos a ver más adelante en el sistema venoso, todos los vasos sanguíneos que van a terminar su camino, su trayecto circulatorio en los atrios del corazón, se les van a llamar venas. Esa es la definición. Por eso tengo a las venas cavas, superior e inferior, que llegan al atrio del lado derecho, que son las venas que tienen la menor concentración de oxígeno, porque ya son las que tienen o las que ya llevan el drenaje venoso de todo el cuerpo y la mayor cantidad de desechos. Y las venas pulmonares, que llegan al atrio izquierdo, son las que tienen el mayor contenido de oxígeno, porque son las que vienen de los pulmones después de hacer un proceso que se llama hematosis. La hematosis es el intercambio de oxígeno y CO2 en los alvéolos y capilares pulmonares. Entonces, después de hacer la hematosis, liberar CO2 para exhalarlo y meter oxígeno a la hemoglobina de la sangre, entonces se van por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo, y es la parte que tiene mayor concentración de oxígeno. Entonces, por esa parte, la definición que nos dan habitualmente es incorrecta. En esta imagen podemos apreciar, y va a ser otra de las definiciones que tenemos que dar del sistema cardiovascular, nosotros tenemos, hablando de sistema arterial y sistema venoso, que están regidos bajo un sistema de circulación o un sentido en su circulación, y tienen una bomba central, a diferencia del sistema linfático, que sí tiene una tendencia, pero no tiene un flujo definido, porque no tienen una bomba que esté moviendo el líquido adentro de los vasos linfáticos. En cambio, en el sistema cardiovascular sí. Entonces lo podemos dividir. La bomba central es el corazón y va a tener 4 cavidades, 2 atrios y 2 ventrículos. Aquí viene un concepto importante. Es fundamental diferenciar un atrio de una aurícula. A veces se utiliza como sinónimo, pero en realidad el atrio es la cavidad cardíaca y la aurícula es una pequeña cavidad que es una prolongación del atrio. Entonces no es lo mismo un atrio que una aurícula. El término correcto para la cavidad cardíaca es atrio. Entonces tiene 2 atrios, uno derecho y uno izquierdo,
y tiene dos ventrículos, que son cavidades más grandes que están acá abajo, que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Gracias a este sistema de cavidades y de válvulas que tiene el corazón, se va a mover la sangre alrededor. Entonces, lo que hace este sistema de cámaras en el corazón es que se formen las llamadas dos circulaciones. Tengo una circulación menor y una circulación mayor. El objetivo de la circulación menor es llevar la sangre desoxigenada del corazón a los pulmones para hacer la hematosis. Y el objetivo de la circulación mayor es llevar esa sangre oxigenada al cuerpo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿dónde va a iniciar una y dónde va a terminar la otra? Vamos a ver. La circulación menor, es decir, toda la sangre desoxigenada llegaría a esta cavidad, al atrio del lado derecho. Y pasa a el ventrículo del lado derecho. Aquí es donde inicia la circulación menor, ya que cuando se bombea la sangre por el ventrículo del lado derecho hacia los pulmones, se hace la hematosis y después el mismo flujo va a regresarme la sangre al atrio del lado izquierdo. Entonces, ¿dónde empieza la circulación menor? En el ventrículo derecho y termina en el atrio izquierdo. Es decir, se oxigena la sangre y se regresa al corazón. Esa es la circulación menor. ¿Por qué menor? Pues porque recorre una menor distancia. El corazón y los pulmones están pegados. Ahora, cuando la sangre pasa al ventrículo izquierdo, ahí inicia la circulación mayor, ya que el ventrículo izquierdo, que por definición tiene una pared muscular más gruesa, porque necesita bombear la sangre más lejos, por eso es la circulación mayor. Entonces la circulación mayor empieza en el ventrículo del lado derecho, sale por la aorta a todo el cuerpo y regresa hacia el atrio del lado derecho, donde termina la circulación mayor con la sangre ya completamente desoxigenada. Entonces, ¿dónde inicia la circulación mayor? En el ventrículo del lado izquierdo. En el ventrículo del lado izquierdo se bombea por la aorta a todo el cuerpo y regresa al atrio del lado derecho. Entonces, circulación menor, inicia ventrículo derecho, termina en el atrio izquierdo. Circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo y termina en el atrio derecho. Las arterias, si hablamos de sus tipos, las arterias son las que van a llevar los nutrimentos y el oxígeno a todo el cuerpo, a las células del cuerpo. A eso se le llama la irrigación sanguínea. Ya cuando se drena por las venas estos desechos, eso se le llama drenaje venoso. Ya ambos términos, o sea, la unión de la irrigación arterial con el drenaje venoso, se le llama perfusión tisular, o es la perfusión tisular completa, es qué tantos nutrimentos y oxígeno y le está llegando al tejido y cómo se está drenando eso hacia la circulación. Bueno, ya hablando específicamente de la irrigación arterial, las arterias, lo primero que tengo que definir es que las arterias van a tener ramas, a diferencia de las venas. Las venas tienen afluentes. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. Si explicamos entonces esta definición de afluentes y ramas, vamos a ver lo siguiente. Primero vamos con las ramas de las arterias. En cualquier parte del cuerpo, cuando yo elijo estudiar una arteria, vamos a imaginarnos que esta arteria es la que yo elegí para estudiar. Entonces, esta arteria tiene un nombre tal, o sea, vamos a imaginarnos que estamos estudiando la irrigación de la cabeza, y esta arteria se llama, cabeza y cuello, y esta arteria se llama carótida externa. Entonces, esa es la arteria principal que yo estoy estudiando. En su camino, esta arteria
va a ir dando, diferentes, va a ir dando diferentes ramas, es decir, vamos a pintárselas aquí, como si fuera un árbol, entonces va a dar algunas ramitas, ¿ok? Entonces la arteria inicial es el tronco y las que están saliendo son sus ramas. Pero hay dos tipos de ramas. Unas que salen y que no le cambian el nombre a la arteria original, y hay otras que salen y ya no existe o cambia de nombre la original. Entonces, esta es por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, esta es la carótida externa. Y todas estas ramitas que van saliendo tienen diversos nombres, pero al salir no le cambian el nombre. O sea, sigue siendo rojo esto. Pero tengo otras que en el momento en el que salen, termina el color rojo y ya son otra arteria. Entonces, a las ramas que salen de la arteria principal, o sea, esas que están en un color más café o marrón, que a las arterias que salen de una arteria principal y que no le cambian el nombre a la original después de que salen, se les llama ramas colaterales. Y cuando cambia el nombre, o sea, estos que están acá en rosa, saben cuando salen ya no hay más color rojo, a estas ramas se les llama ramas terminales. Entonces son las ramas que existen en una arteria. Obviamente, si ya ahora mi estudio va a ser de esta, pues esta va a poder tener también ramas colaterales y puede tener también ramas terminales. Entonces aquí llamarle rama colateral o rama terminal depende de la arteria que tomo como principal. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, esta es la carótida externa y va a dar ramas colaterales como lo son la tiroidea superior, la lingual, la faringe ascendente, la facial, la occipital, la auricular posterior. Esas son sus ramas colaterales. ¿Por qué? Porque las da y sigue existiendo la carótida externa. Por ejemplo, ya si me va a dar dos ramas terminales, que es la maxilar y la temporal superficial. Yo ya sé, si te digo que es la arteria maxilar, una rama terminal de la carótida externa, quiere decir que ya después de que salieron esas, ya no va a seguir en la disección existiendo la carótida externa. Ahora, si me paso, por ejemplo, a la facial es una rama colateral de la carótida externa, y la facial tiene ramas colaterales como la labial inferior, la labial superior, tiene la nasal, y tiene una rama terminal que es la angular. Entonces, así es como voy a ir definiendo los nombres de las diferentes arterias, la arteria principal, sus ramas colaterales y sus ramas terminales. Ahora, si nosotros analizamos, ya vimos lo que son, las arterias tienen ramas, como son un árbol. Las venas van a tener afluentes. Aquí es, el nombre es como viene de las venas, de los ríos. Los ríos tienen afluentes. Entonces, vamos a imaginarnos que de un tejido viene un capilarcito y se va haciendo una vena más grande, y de otro tejido igual, así viene el capilarcillo y tal, y la unión de estos capilarcitos van haciendo una vena más grande, y luego la unión de estas venas más grandes, o sea, las afluencias de estas venas más grandes, van a formar una vena mucho más grande hasta llegar al corazón. Entonces, como si fuera el río, los riachuelos, los ríos más chiquitos, más grandes, hasta llegar al mar, que sería en este caso el corazón, en el atrio del lado derecho. Por eso las venas van de pequeño a más grande calibre, y por eso se les dice que las venas tienen afluencias. Entonces,
es incorrecto decir que una vena tiene ramas, son afluentes, y las arterias sí tienen ramas. Otros conceptos importantes que debemos de tomar en consideración y que muchas veces se utilizan mal estos términos son los siguientes. La sangre tanto en arterias como en venas debe de tener una propiedad, bueno, tiene varias, pero una de las propiedades que debe de tener y que es muy importante es la de poderse agregar, es decir, formar conglomerados mediante muchas células, fragmentos de células y moléculas. Y, bueno, se conglomera esa sangre para poder evitar sus fugas o fugas dentro del sistema. Entonces, casi siempre se utiliza como sinónimo, pero es un error. Lo primero que tenemos que ver, vamos a imaginarnos que esto es un vaso sanguíneo. Y entonces, la sangre que está adentro del vaso sanguíneo se conglomera, es decir, se forma, y puede ser por muchas causas, pueden ser tanto benéficas, pero habitualmente es por alguna enfermedad, a menos que se rompa el vaso sanguíneo. Pero bueno, entonces se conglomera, esta pelotita que dibujé aquí es un conglomerado de células sanguíneas. O puede ser que el vaso sanguíneo se rompa y pues un mecanismo de protección pues es que la sangre se conglomere y tape este hueco que se formó en el vaso sanguíneo que se rompió. Normalmente lo que dicen que se formó en ambos casos es un coágulo, pero es un error. Cuando la sangre está fuera del vaso sanguíneo, es decir, cuando me sangra la nariz, es decir, tengo epistaxis, ese es el nombre correcto del sangrado de nariz, y la sangre se encuentra fuera del vaso sanguíneo, eso sí es un coágulo. Pero cuando la sangre conglomerada, ¿saben que es la misma conglomeración, solo que esta está fuera del vaso sanguíneo y esta está aquí adentro? Entonces, cuando la sangre se conglomera adentro del vaso sanguíneo, a eso se le llama trombo. Entonces, no es lo mismo un coágulo que un trombo. Ahora, hay otro concepto, un último concepto. Yo tengo el mismo vaso sanguíneo y se conglomeró o se apelmazó, se aglutinó la sangre. Entonces me forma un trombo. Pero una de las características de estos trombos es que no son tan duros al principio. Por eso yo médicamente los puedo tratar. Les puedo dar medicamentos que los disuelvan. Pero puede ser que por la fricción de la sangre o por alguna causa en particular, este trombo se desprenda y se vaya, se viaje completo, así, o que se desprenda un cachito y ese cachito que se desprendió, o sea, se desprendió de acá, aquí está mi trombo y se le desprende un cachito y este cachito viaja por la circulación hasta atorarse en otro sitio donde haya capilar más chiquito. Al fragmento que está viajando, o sea, que está libre, esa aglutinación de sangre, que puede ser todo el trombo completo, puede ser un fragmento, que está viajando por el sistema circulatorio, se le va a llamar émbolo. Por eso pueden escuchar algunas enfermedades que se les dice tromboembolia pulmonar, ¿no? Tromboembolia, tromboembolismo. De un trombo salió un émbolo y ese émbolo viajó y tapó una arteria de calibre más chiquito. Entonces hay que aprender a manejar ¿cómo se les llama esta aglutinación de la sangre? Trombo, coágulo, trombo o émbolo, ¿sí? Bueno, entonces hablando histológicamente de las arterias y las venas son diferentes. Es decir, las arterias son más rígidas, resisten más presión, evidentemente. Su pulso es mayor porque vienen directamente del ventrículo. En cambio, las venas son más elásticas, tienen adentro
válvulas, ahorita vamos a explicar un poquito más al respecto, y como les digo, son más elásticas, se pueden distender más, sus paredes son más delgadas. Hablando específicamente de las arterias, tenemos que tomar en consideración que mientras más cercanas al corazón, más elásticas tienen que ser. Mientras más se alejen, o sea, cuando ya van hacia los tejidos, más pequeñitas tienen que ser. Entonces, hay tres tipos. Las arterias que son de gran calibre, que son también llamadas arterias elásticas, las arterias de mediano calibre o de distribución o musculares, y las arterias de pequeños calibre o arteriolas o capilares. Entonces son los tres tipos de arterias que existen. Y tiene mucha lógica. Yo, por ejemplo, cuando sale una sístole es cuando se apachurra o cuando se contrae el músculo que está en los ventrículos. Entonces cuando hay una sístole de los ventrículos, la sangre es expulsada hacia las arterias. Ya sea, si es del lado derecho, pues a la arteria pulmonar, si es del lado izquierdo, hacia la aorta. Entonces, las arterias que están luego pegadas al corazón, tienen que aguantar esta presión que manda el ventrículo al presionar la sangre. Entonces, si las arterias de gran calibre, como la aorta o la arteria pulmonar, que son las más grandes que existen, su pared tiene muchas fibras elásticas, con elastina. Y entonces lo que hace es que tienen esta propiedad, la elastina les confiere una propiedad que se llama complianza. Esta complianza es, pueden distenderse, pero regresar a su tamaño normal. ¿Para qué necesitan tener esto? Para que al distenderse le bajen la presión a la sangre que sale de los ventrículos. Porque si la sangre, imagínense la presión que lleva la sangre saliendo del ventrículo, si llegara un capilar cerebral, por ejemplo, lo podría reventar. Entonces, en el momento en el que la arteria elástica se distiende, le baja la presión al sistema arterial al nivel óptimo que aguante el capilar o todo el sistema en general, y esto me sirve para bajarle la presión a la sangre. El siguiente tipo de arterias son las arterias musculares o de distribución. La característica, a diferencia de las elásticas, es que estas tienen calibres diferentes, que son de mediano calibre, pero en vez de tener elastina en su pared, tienen muchas fibras de músculo liso. Esto permite que nuestro sistema nervioso autónomo, al liberar ciertas moléculas, pueda hacer que este músculo liso haga vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo de cómo se vaya a necesitar la sangre en una zona o la otra. Por ejemplo, cuando acabamos de comer, las arterias y las venas, en este caso las arterias que están en el sistema digestivo, se abren, o sea, hacen una vasodilatación para que haya más sangre disponible en el sistema, en el tubo digestivo. Y en otras partes, como en los músculos, como en el cerebro, pues hay una pequeña vasoconstricción, pues para distribuir la sangre hacia el tubo digestivo y que se acabe de hacer la digestión. Eso es por eso que te da sueño después de comer, o por eso te dicen que no puedes ir a nadar después de comer, es porque pues tienen menos sangre los músculos y te puede dar un calambre por la distribución que hay. O por eso cuando te asustas y se cierran los capilares arteriales de la piel para distribuirlo a órganos internos que sean importantes o relevantes. Entonces, estas arterias musculares pues se llaman de distribución porque dependiendo de la necesidad va a ser la cantidad de sangre que vayan a distribuir a un cierto sitio. Y una aplicación clínica de esto es muy importante porque las arterias musculares son las que normalmente cuando hay una disfunción en ellas o en los sistemas que regulan estas arterias, hay un sistema específico que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces este sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando está disfuncional, es el que me puede generar, por ejemplo,
una de las principales enfermedades crónico-degenerativas predominantes en esta época, que son la hipertensión arterial. Entonces, estas arterias musculares son las que me van a generar estos problemas de hipertensión arterial. Entonces, si nosotros analizamos la aplicación clínica del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a pasar es lo siguiente. En el riñón, yo tengo una madeja de capilares que están en contacto con la cápsula de Bowman y la nefrona, que es la unidad funcional de el riñón, que es la que filtra la sangre para formar la orina, y el resto que no se ocupa, que no se filtra, se regresa a la circulación. Entonces esto es una nefrona. Pero la nefrona tiene una especie de receptores que están cercanos al glomérulo. A este receptor se le llama aparato yuxtaglomerular, o sea, que está cercano al glomérulo, yuxtaglomerular. Entonces, cuando viene la sangre y este aparato yuxtaglomerular lo que está haciendo es verificando qué tanta sangre está llegando al riñón, por así decirlo. Cuando este aparato yuxtaglomerular detecta que es poca cantidad de sangre, entonces desencadena o libera una molécula que se va a llamar renina. Entonces, la renina lo que va a hacer es que va a viajar por el sistema sanguíneo, y entonces, al viajar por el sistema sanguíneo, la renina se va a dirigir hacia el hígado. Entonces, en el hígado existe una molécula que se llama angiotensinógeno. Entonces va a haber una molécula que se llama angiotensinógeno. Entonces, cuando la renina hace contacto con el angiotensinógeno, forman una molécula que se llama, en el momento en el que se combinan ambas, ahí en el mismo hígado, van a formar una molécula que se llama angiotensina 1. Como su nombre lo indica, la angiotensina 1 sirve para hacer vasoconstricción de estos vasos sanguíneos musculares, pero no tiene tanta fuerza vasoconstrictora. Por lo tanto, esta angiotensina 1 lo que va a hacer es que va a viajar por la circulación nuevamente hacia los pulmones. En los pulmones existe una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, cuando la angiotensina 1 llega a esta enzima, o llega con esta enzima, entonces lo que va a formar la ECA, va a transformar la ECA más la angiotensina 1, van a formar una nueva molécula. O sea, la enzima lo que va a hacer es formar una nueva molécula llamada angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 lo que va a hacer, esta sí tiene un poder vasoconstrictor fenomenal. Entonces, si por ejemplo hay muy poca agua en el riñón, pues es como si le apachurraras la boquilla a una manguera. Al momento en el que apachurras, llega con mayor presión al riñón, porque el riñón, si se queda sin sangre, se muere. Si se queda sin filtrar, se muere. Entonces lo que hace este sistema es aumentar la presión hacia el riñón.
Entonces, además de su vasoconstricción, además de tener eso, esta angiotensina 2 se va a ir nuevamente a una glándula que está encima del riñón. Y esta glándula que está encima del riñón se le llama glándula suprarrenal. Y entonces va a estimular que se libere aldosterona. ¿Por qué la aldosterona? El riñón normalmente lo que está haciendo es que va a filtrar sodio y obviamente por enlaces o puentes de hidrógeno el agua puede unirse, las moléculas de agua pueden unirse al sodio y entonces está tirando sodio y agua. Entonces, obviamente si el riñón dejó de recibir sangre, pues el riñón no sabe si fue porque no hay, para mantener la presión sanguínea, nosotros necesitamos, o sea, que esté bien funcionando nuestro sistema circulatorio, necesitamos tres cosas. Una buena bomba, o sea, que el corazón funcione bien. Dos, que tenga un buen volumen de sangre, o sea, que tenga mis 5 litros aprox de sangre adentro de los vasos sanguíneos. Y tres, que mis arterias y venas tengan un buen tono, es decir, que tengan la vasoconstricción o la vasodilatación necesarias. Entonces, el riñón no sabe si es porque le falta sangre adentro de los vasos sanguíneos, o porque el corazón no está funcionando bien, o porque el tamaño de los vasos sanguíneos no es el adecuado. Entonces, la angiotensina 2 lo que hace pues es aumentar la constricción para aumentar la presión. Pero también lo que hace la aldosterona, bueno, al permitir la liberación de aldosterona, es que en vez de tirar el sodio, lo retenga. Y obviamente al retener sodio, pues voy a retener agua. Pues voy a aumentar también el contenido vascular, porque estoy reabsorbiendo agua de lo que se iba a ir a la orina. Entonces, con este sistema puedo atacar 2 de los 3 causas posibles de una hipovolemia, es decir, que tenga o de una mala irrigación del riñón o que no le esté llegando la sangre suficiente. El problema entra, o sea, este es un sistema natural y es un mecanismo de defensa cuando yo tengo alteraciones. Pero el problema es cuando esta angiotensina 2 o alguna parte de este sistema está alterado y entonces hay una vasoconstricción muy pronunciada o cotidiana y entonces es uno de los mecanismos que me genera hipertensión arterial. Entonces hay numerosos tratamientos para la hipertensión arterial, pero algunos de ellos, por ejemplo, el primer mecanismo que se desarrolló son los bloqueadores de esta enzima, o sea, los que lo inhiben, que se conocen como IECAS, que son todos los que terminan en pril, captopril, lisinopril, ramipril, son los medicamentos que sirven para inhibir esta enzima, entonces ya no hay angiotensina 1, o hay muy poca, y entonces se produce poca angiotensina 2, entonces ya no hay tanta vasoconstricción. Y otros medicamentos que también pueden funcionar o que se han diseñado para estos vasos sanguíneos, bueno, para controlar el mecanismo de vasoconstricción o vasodilatación de las arterias musculares, son acá los bloqueadores de angiotensina 2, que lo que hacen son ya más específicos y tienen menos efectos adversos. Son todos los que terminan en sartán. Los sartán, telmisartán, son medicamentos bloqueadores de el receptor de la angiotensina 2 en los vasos sanguíneos. Entonces la angiotensina 2 ya no puede llegar a pegarse a los vasos sanguíneos y entonces ya no se vasoconstriñen y se regula la presión. Y dentro de otros medicamentos que puedo utilizar como terapia coadyuvante, porque ya no utilizar nada más un medicamento no está indicado, entonces tienes que combinar los tratamientos. Entonces puedo usar diuréticos para disminuir el volumen o puedo utilizar medicamentos que disminuyan la frecuencia cardíaca, como todos los que terminan en LOL, ¿no? Metoprolol, propanolol, son medicamentos que se ayudan, pero los que tienen efecto directamente sobre
Las arterias musculares son los YECAs o los AT2, uno evitando que se forme mucha angiotensina 2 y el otro evitando que la angiotensina 2 ya formada se pegue a los receptores de los vasos sanguíneos musculares, de las arterias musculares, y que se vasoconstriñan. Y finalmente, las arteriolas o capilares, pues son las que ya, su característica principal es que tienen pequeñas ventanitas o fenestraciones que permiten la salida de los nutrimentos. Aquí hay que explicar dos procesos fisiológicos que son importantes. El primero es que adentro de los vasos sanguíneos, o sea, imagínense que esto es el vaso sanguíneo. Y entonces yo tengo dos fuerzas, y esto es el líquido que va por dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, hay dos fuerzas que están interactuando. Fisiológicamente hay dos fuerzas que están interactuando en los vasos sanguíneos. Una es la que está obligando al líquido a salirse por estas pequeñas. Imagínate que aquí tiene pequeñas ventanitas, los capilares. Entonces, una fuerza me está obligando a esta sangre a abandonar el vaso sanguíneo para irse a irrigar al tejido, y la otra es la que pretende mantener la sangre adentro del vaso sanguíneo, o inclusive meter el líquido de los tejidos a los vasos sanguíneos por estas pequeñas ventanitas. A la fuerza que obliga al líquido a salirse, es como la fuerza que ejerce en los experimentos de física de la prepa. Hay una jeringa que se llama jeringa de Pascal, que tú le apachurras un émbolo y el líquido se empuja, y como tiene hoyitos, es como uno atrás, como con hoyos. Entonces toda la presión del líquido sale con la misma presión por todos los hoyitos. A esa presión que estás ejerciendo en el émbolo se le llama presión hidrostática. Es la que le obliga al líquido a salirse de los vasos sanguíneos. Pero no se puede salir todo el líquido. Entonces, dentro de mis vasos sanguíneos tengo unas moléculas que, cargadas eléctricamente, que específicamente la molécula es la albúmina. Entonces, esta albúmina hace que el líquido se quede adentro, o sea, una parte del líquido se quede adentro de los vasos sanguíneos. A esta presión se le llama presión oncótica. Entonces tengo dos fuerzas que están ejerciéndose en los vasos sanguíneos, y que estos vasos sanguíneos de pequeño calibre o capilares son los que tienen estas pequeñas ventanas que me sirven ya sea para sacar líquido, para irrigar al tejido, o meter el líquido, si es en caso de la vena, para poder meter el líquido. Casi siempre la presión oncótica es constante. La que va cambiando es la hidrostática en cuanto a capilares venosos y arteriales. Obviamente es más fuerte la hidrostática en los capilares arteriales que en los venosos. Y es por eso que, por ejemplo, si yo tengo desnutrición o falta de albúmina por algún problema en el hígado, por eso entonces puedo llegar a tener edema, es decir, que no hay nada que me mantenga el líquido adentro de los vasos sanguíneos, y entonces me va a sacar del vaso sanguíneo el líquido y se me va a edematizar, se me va a hinchar el tejido en la periferia. Entonces, estas dos fuerzas son muy importantes para entender a nuestros arteriolas o pequeños de vasos sanguíneos de pequeño calibre. Si hablamos del sistema venoso, Vesalius en su libro de Humanis Corporis Fabrica describe el sistema venoso de manera muy extensa, y se enfoca sobre todo al sistema venoso intracraneano y de las cavidades, el sistema porta, que como ya vimos previamente,
pues hay que llamarle a las venas que tienen afluentes y que todas van a ir a llegar al atrio del lado derecho. Es importante también destacar a Fabricius, que en esta época describe las válvulas venosas. Es importante tomar en consideración que las venas tienen válvulas adentro, a diferencia de las arterias, porque sobre todo las de las partes distales, en las extremidades, tienen que ir en contra de la gravedad. Es decir, las arterias pues no sufren de esto porque pues llevan la presión ejercida por el ventrículo, pero en cambio las venas no, entonces necesitan tener algunos mecanismos para poder asegurar que la sangre sí regrese al corazón. Uno de ellos son las válvulas, otro de ellos que van utilizan a los músculos para que cuando se contraigan las apachurren y entonces las compriman y entonces puedan continuar con su drenaje. Harvey, ya hablamos de él, describió la circulación con sus diferentes experimentos, y aquí hay que tomar en consideración los diferentes drenajes venosos grandes que hay, porque recuerden que van de la periferia hacia lo central, o sea, de capilares venosos hasta formar grandes venas, pero lo importante de esto, y por eso se le llama sistema venoso, es por lo siguiente. El sistema venoso, y por eso se le llama sistema venoso, tiene tres subsistemas. Tengo unas venas que son profundas, que son de gran calibre, que van acompañando a los vasos sanguíneos arteriales. De hecho, el nombre de las arterias le da el nombre a las venas, entonces si te aprendes las arterias, ya sabes el nombre de las venas profundas. Es donde va a haber mayor flujo venoso. Tengo otras venas que esas sí cambian de nombre y que son las que podemos ver a simple vista en la piel, que se llaman venas superficiales, y por ejemplo aquí que en algún momento van a llegar a unirse con el sistema venoso profundo. Ese es su camino. O sea, van a tener una llegada siempre, se va a comunicar el sistema venoso, la parte superficial o las venas superficiales con las venas profundas. Pero no puedes arriesgarte a que solo haya un sitio de contacto. Entonces, existen además venas en todo el trayecto que se llaman venas comunicantes, que están comunicando el sistema venoso superficial con el profundo. Entonces, por eso se llama sistema venoso, porque tiene venas superficiales, venas profundas y venas comunicantes. Si hablamos del flujo sanguíneo, la mayor cantidad de flujo sanguíneo va en el sistema venoso profundo, con dirección hacia el corazón, hacia el atrio. Solo una pequeña parte del flujo va a ir por el sistema venoso superficial y la secuencia siempre va a ser de flujo, siempre va a ser del sistema venoso superficial al sistema venoso profundo. Ese es el flujo habitual. Obviamente también por el sistema comunicante. La única manera en la cual pueda haber una inversión en el flujo, es decir, que en vez de irse de superficial a profundo, se vaya de profundo a superficial, es que o aquí haya una obstrucción por un trombo, y entonces se busque el sistema venoso superficial para desahogar la presión, porque no está pasando la suficiente sangre por ahí, o que por hormonas o lo que sea, estas venas se dilaten. Entonces el cambio de flujo, o sea, en vez de ir de superficial a profundo, se va de profundo a superficial, me va a generar como resultado la dilatación de las venas superficiales. A eso le llamamos varices. Hablando entonces ya vimos cómo es el flujo
que va de la periferia, o bueno, del sistema venoso superficial al profundo. Hablando de las válvulas, la vena, si esta es la pared de la vena, tiene unas válvulas en su pared que hacen que coapte. Entonces, así está más o menos la válvula. Entonces, lo que va a pasar es que cuando se apachurra el músculo, entonces la sangre lo que va a hacer es abrir estas válvulas, pasar, y entonces cuando ya, como imagínense las piernas, como la sangre va a estar en contra de la gravedad, entonces cuando ya el músculo no se está apachurrando, se va a generar como una especie de caída en la presión, entonces la sangre se va a regresar un poquito, pero como está esta válvula ya no le permite regresar hacia acá, entonces va avanzando la sangre tramos cortos, para eso existen las válvulas, para así poder dirigir la sangre hacia el corazón. Ese es otro mecanismo que utiliza el sistema venoso para el garantizar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una vena que tiene este calibre empieza a recibir mucho más flujo porque el sistema venoso profundo está ocupado o cambia, y entonces esto se dilata, pero las válvulas ya en vez de cerrar bien, ya no cierran bien, y entonces como ya se dilató la vena, porque eso es una varice, pues entonces ya la sangre va a seguir, o sea, sí va a pasar, pero también se va a poder regresar, y entonces en la parte más baja pues va a haber mayor dilatación de las venas, y eso es la génesis de la enfermedad venosa periférica o las varices periféricas, que es el que se dilata y la válvula ya no cierra bien. Que finalmente, en cuanto a algunas generalidades del sistema linfático, es que estoy hablando de células del sistema inmunológico, no de neuronas. Entonces, el sistema linfático está formado por capilares. Es un sistema diseñado para que viaje, son como rutas, como si fueran carreteras alternativas para transporte pesado. O sea, por las venas y por las arterias van los automóviles y coches medianos y grandes. Pero los trailers no pueden viajar por las arterias y las venas. O sea, trailers me refiero a moléculas grandes. Entonces, el sistema linfático es el encargado de el viaje de moléculas grandes. Al final sí, porque las moléculas grandes pueden llevar algunos microorganismos o cosas así que necesitan ser verificados. Entonces, sería muy grave tener en el sistema circulatorio venoso o arterial moléculas muy grandes no verificadas, porque podrían ser patógenos y me podrían generar una septicemia. Entonces, el sistema linfático, una de sus funciones es manejar estas moléculas grandes de desecho de los tejidos también, y bacterias y moléculas en general grandes, van a ir por los capilares linfáticos. Y estos capilares linfáticos, en cierto momento, van a tener unas dilataciones, que es como la estación de revisión o la estación de policía, en donde tiene un montón de células linfáticas. No tiene neuronas, tiene células linfáticas. Por lo tanto, si tiene células linfáticas, a esta estación de relevo o de revisión la voy a llamar linfonodo, no ganglio linfático. En otro video podemos ver que un conjunto de neuronas forman ganglios. Un conjunto de células linfáticas forman linfonodos o nódulos linfáticos. Por lo tanto, es incorrecto anatómicamente decir ganglio linfático, que es muy común en el habla médica, pero es un error de concepto, porque no estoy hablando de neuronas, estoy hablando de células linfáticas. A diferencia del sistema venoso y arterial, que tienen una bomba que dirige su flujo, el sistema venoso
pues bueno, tiene menos presión, pero lleva presión también ejercida por el corazón. Pero en el sistema linfático no, o sea, el flujo sí tiene una tendencia natural, porque tiene que llegar estas moléculas que ya han sido verificadas a las venas. O sea, sí llega el sistema linfático, al final se une con el sistema venoso para ya todo el contenido verterlo a la circulación y distribuirlo en donde se necesite. Pero el flujo no es tan marcado como en la circulación mayor o menor, porque no tiene una bomba. Entonces, por eso es complicado, y también muchos órganos puede confluir la linfa hacia algún grupo de linfonodos. Entonces, otro concepto importante de saber en la anatomía es en dónde están los linfonodos centinela. Es decir, cada región del cuerpo y varios órganos van a drenar su linfa hacia un grupo de linfonodos específicos. El conocer esto anatómicamente y médicamente me ayuda a poder tomar muestras, por ejemplo, si ando buscando cáncer, tomar muestras de este linfonodo centinela, que en los hospitales le llaman ganglio centinela, que es un error. El linfonodo centinela me podría ayudar a ver, es como el registro de las coladeras de las casas. Tienen las diversas coladeras, van a llegar a un registro donde se conjuntan todas las aguas negras de una sección de una casa. Es exactamente lo mismo el linfonodo centinela, que es el registro de todo el drenaje linfático de una zona corporal. Entonces, lo importante del drenaje linfático es que llega a las venas, que tiene capilares linfáticos y nódulos linfáticos o linfonodos. Y es un error decir ganglio linfático.